Aquiles Guevara Aragort lo saluda en mi estoicismo de hoy, día 311. El ser humano nació con una inclinación hacia la virtud. Musonius Rufus. Musonius Rufus fue un célebre filósofo estoico de la época de Marco Aurelio, de cuyo conocimiento filósofo dependieron Epicteto, Frontón y otros filósofos de la época. Frontón fue maestro de Marco Aurelio durante 30 años. Se dice que los famosos filósofos de la época eran o habían sido alumnos de Musonius Rufus. Siendo el griego el idioma de la filosofía, fue entonces este idioma que Musonius Rufus utilizó para enseñar en Roma y para, por supuesto, enseñar a Marco Aurelio su filosofía. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que no hay mal que no sea el mal moral y no hay bien que no sea el bien moral. Es decir, que no el bien moral es el bien de la práctica de la virtud. Para los estoicos, las partes de la filosofía son las virtudes, que como todas las virtudes a sus ojos son iguales entre ellas, y ello implica naturalmente que si se practica una de ellas, se están practicando todas las virtudes. No hay una vía, dice Pierre Hadot, más conveniente para arribar a la teoría del bien y del mal, a las virtudes y a la sabiduría, que partir de la naturaleza, a partir de la naturaleza universal, de la organización del mundo, porque hay que relacionar a estas cosas en la teoría del bien y del mal. Es decir, estas conciencias, mediante el estudio de la filosofía, no solamente que somos parte de un todo, y con ello no solamente darle una disciplina irracional a los deseos, ya que somos parte de un todo, y de esa manera disfrutar del espectáculo general de la naturaleza y ver al mundo como la naturaleza universal, y ver a ese mundo, como dice Pierre Hadot, con los ojos de Dios. Nuestra cita de hoy nos dice, de forma breve, el ser humano nació con una inclinación hacia la virtud. Somos hijos de la naturaleza, y siendo ello así, traemos al mundo
una identidad que nos asocia unos a los otros, que nos relaciona con el resto del mundo y con el resto de las personas, y que nos obliga a su conservación y, en especial, con las otras personas, con los otros hombres. Es decir, que por el hecho de ser seres nacidos de la naturaleza, como los demás seres humanos, existe ya desde nuestro nacimiento esa unión natural que nos obliga a hacer el bien a nuestros semejantes, a nuestros hermanos en la naturaleza, que nos obliga a ser virtuosos. De allí que debemos establecer nuestra conformidad con lo expresado por el maestro de Marco Aurelio, Musonius Rufus. Repetimos, el ser humano nació con una inclinación hacia la virtud. Así nos dice Musonius Rufus. Fue la sociedad entonces la que cambió esa inclinación natural hacia la virtud y desvió al hombre hacia el camino del mal, de los vicios, de la corrupción, del crimen, de la hipocresía. ¿Y por qué ocurrió eso? Bueno, porque el hombre, al entrar en el mundo, se encontró que había la libertad, el libre albedrío, y teniendo dispuesto, por otra parte, una conciencia que le aconsejaba que debía seguir un camino del bien, de la moral, de las buenas de las costumbres, de la buena conducta, no le hizo caso. Y esas son las personas que toman o tomaron el camino del mal, que se corrompieron o se corrompen, personas malas conductas que se dejaron llevar por el mal y se alejaron de la virtud. Y vaya usted a saber si su mundo es realmente un mundo feliz, un mundo de felicidad, de tranquilidad, de paz espiritual. Hay un mundo del bien, hay un mundo del mal. Cada quien escogió el suyo y cada quien trazó su propio camino, el del bien y el del mal. Cada quien buscó y construyó su destino, buscó la felicidad de esa manera o la dejó ir. ¿Quién sabe? Es mi palabra, queridos hermanos, queridos amigos. Muchas gracias por su compañía y será hasta mañana.